la problemática es exactamente la misma, porque las autoridades locales denuncian que por parte de provincia y nación no existen controles en las rutas, no existen retenes que impidan que los autos lleguen hasta los accesos a las ciudades balnearias, de modo tal que le piden a provincia que por favor aumente los controles para tener que evitar esa situación incómoda de estar rebotando gente, ¿no? Que hizo 400, 500 kilómetros para llegar y se encuentran con que no tienen permiso para ingresar. Claro, vos sabés que la semana pasada con Nahuel Espíndola nos fuimos a la rotonda porque nos dijeron que sí, que había gente que estaba intentando ingresar. Y tuvimos y vimos el episodio que se bebía con un señor mayor que intentaba entrar a nuestra ciudad prometiendo que iba a hacer un par de trámites y se iba. Pero el enojo que tenían porque los chicos no lo dejaron ingresar, porque la policía no lo dejó ingresar, y la verdad que es una situación muy violenta. Y ya tenemos sobrados casos Totalmente. que demuestran que no hay ningún tipo de control en las rutas argentinas. Entonces, ¿cómo es esto? Y además una situación violenta que termina en algunos casos, Vero, en causas penales, porque el municipio de Gesell inició causas penales a algunos que intentaron ingresar sin ningún permiso. Luego la justicia les dio la posibilidad a aquellos infractores de que efectivamente ingresen a la ciudad, pero que cumplan una cuarentena de 14 días. Un caso parecía a lo que había ocurrido con el surfer. ¿Recordabas bien, Vero, lo que pasó en Pinamar? Que había ingresado sin permiso y que Claro. luego la justicia le permitió quedarse en la ciudad, o en este caso en la casa de su madre, pero bajo un estricto control. Lo cierto es que acá en Villa Gesell, Gustavo Barrera, el intendente, se comunicó con el subsecretario de Transporte de la provincia, Alejo Supli, para pedirle por favor que tomen cartas en el asunto. La cuestión es que provincia le patea la pelota a Nación, porque Bernie entiende que es la ministra de Seguridad de la Nación la que no le está dando las fuerzas policiales necesarias para hacer los controles. Bueno, es toda una cadena de responsabilidades que esperemos que efectivamente empiecen a cumplir con los protocolos y con los retenes, porque el caso de Mar del Plata, que llegó un camión de mudanza, como bien lo marcabas antes, el caso del Cordobés, bueno, acá en Villa Gesell, en la última semana, 200 vehículos ingresaron en la última semana o quisieron ingresar y luego fueron rebotados. Esto marca a las claras que si bien es una estricta cuarentena en el AMBA, aquellos que pueden sortear los controles intentan llegar, ¿no? Lógico, lógico. En realidad hay que tomar la decisión y salir a hacer el control como corresponde, digamos, esto es así. Hoy, si vos querés ir a la ciudad de Mar del Plata, esto pasó en el día de ayer a una persona conocida, tenía que ir a hacerse un estudio a Mar del Plata y porque no había tramitado el permiso, no lo dejaron ingresar a la ciudad. Iba con el turno, con el médico que iba a ver, con el mail que le mandaron del consultorio donde se iba a atender y se tuvo que volver. Entonces, eso es lo que uno dice, pero la realidad es que desde acá, por ejemplo, hasta Mar Chiquita no hay ningún control tampoco. Bueno, los controles provinciales son potestad, obviamente, las rutas son provinciales, las Ujú. municipalidades no tienen la jurisdicción No, para claro. controlar, a pesar de que en el Partido de la Costa haya personal municipal controlando, eso es jurisdicción de provincia, por el encargado máximo es el ministro Sergio Berni. A propósito de los controles, Vero, para completar la información, Nahuel Dáquila, que es el responsable de los controles en Villa Gesell, en el acceso de la 139, marcó que aquellos que sean personal de salud y que vengan del AMBA tienen que traer, además de los permisos correspondientes, un test de PCR en el cual les haya dado negativo en las últimas 48 horas. Es decir, si sos médico, enfermero, profesional de la salud y querés entrar a Villa Gesell y venís de la zona de circulación viral, que es el AMBA, tenés que traer la muestra en la que te haya dado negativo de COVID-19 en los últimos 2 días. Bien, y se atiende una vez por semana, como hay muchos médicos, pobres, lo van a vivir testeando. Eso es lo que comunicó Dáquila por parte de la oposición. Dicen, bueno, pero al final el protocolo es todo de palabra, no hay nada escrito. De hecho, ha habido un pedido de informes por parte del jefe del bloque de Cambiemos, de Baldo, en donde marca que por favor la municipalidad cuente cuál es el protocolo que se está haciendo, porque ellos entienden que hubo casos en donde gente le mandó un mensaje de texto o de WhatsApp al encargado del
control en la 139 y lo dejaron pasar, y hay gente que le manda mensajes y no lo dejan, o sea, se está manejando de manera poco transparente. Entonces por eso la oposición pide que se reglamente y que se especifiquen cuáles son los criterios que tiene Gesell para dejar entrar a algunos sí y a otros no. Vos sabés que todos pensamos que el tema de Fernando Báez Sosa ha sido tapado por la pandemia, porque se venía hablando tanto, y qué distinta hubiese sido la noche si no hubiese ocurrido la pandemia después de lo de Fernando Báez Sosa. Pero la causa siguió avanzando. ¿Y qué pasó en la ciudad de Villa Gesell? De aquel asesinato del 18 de enero a esta parte han pasado muchas cosas. Por suerte, la justicia ha avanzado en esto y por lo pronto no se le otorgaron las prisiones domiciliarias a los detenidos. Pero en Villa Gesell siempre hubo un sentido de pertenencia. La gente adoptó como propio a Fernando Báez Sosa, como un ciudadano más gesellino, y lo recuerda y mucho. Pero cuando estalló el tema de la pandemia y todos fuimos obligados a mantenernos en confinamiento, aquel monumento que se había erigido, aquella suerte de santuario en el árbol donde finalmente mataron a Fernando, poco a poco comenzó a desmembrarse. Todos los días el santuario empezó a ser profanado y había denuncias de múltiples de vecinos que decían: ¿qué está pasando con las velas? ¿Qué está pasando con los santos? ¿Qué está pasando con los rosarios que nosotros hemos dejado depositados en su memoria? Acto seguido, un grupo de comerciantes se encargó de decir que los objetos y las cosas que la gente iba poniendo en ese lugar finalmente estaban bien preservados porque ellos los habían guardado para que no sea dañado con las inclemencias climáticas, ¿no? Sabemos que hay muchas lluvias, muchos vientos. Entonces ahí surgió un manto de tranquilidad. Sin embargo, la promesa por parte de los comerciantes de restablecer ese santuario nunca se hizo efectiva. De hecho, la cuarentena en Gesell se fue flexibilizando y el santuario nunca volvió a ser tal como lo era antes. Entonces un grupo de vecinos anónimos comenzó poco a poco, como podemos apreciar en pantalla, a restituir lo que era ese santuario. Por parte de la municipalidad nadie se expidió al respecto, porque no se sabe si finalmente la municipalidad está de acuerdo con esta iniciativa de los vecinos o no. Lo cierto es que los geselinos tomaron cartas en el asunto y cada vez que pueden van y ponen una imagen de Fernando en ese árbol tan simbólico. Excelente que la ciudad de Villa Gesell no se olvide de Fernando Báez Sosa. Todos seguimos esperando que se haga justicia. Obviamente que todo esto de la pandemia hace que todo se demore, iba a ser mucho más rápido, o esperábamos que sea mucho más rápido, pero bueno, el tema está detenido, pero no nos olvidamos, y cada tanto hay que traerlo porque esto es parte, esto nos pasó, le pasó a la zona, nos pasó a todos, y no puede volver a suceder. Es exactamente como marcabas, Vero, constituye parte de un sentido identitario de una sociedad que tiene memoria y que no olvida. Totalmente. Adri, un placer. Gracias, Vero, seguimos en contacto. Nos vemos, Adri Michelena, desde la ciudad de Villa Gesell. Vamos a compartir más noticias regionales. Vamos a hablar de Dolores, que realmente está preocupado porque primer caso